Bien, buenas noches con todos. Me confirman por favor si me logran escuchar. Muy William. bien, perfecto, perfecto, muy bien. Bien, estimados estudiantes, buenas noches con todos. Les saluda William Calderón. Soy el responsable del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica Sede Sapiense, la filial Rioja Nueva Cajamarca. Continuando con la serie de webinars que tenemos para el presente semestre, el día de hoy corresponde al segundo webinar que lleva el nombre de Ciberseguridad en la era digital, riesgos y buenas prácticas para proteger la información. Este webinar está a cargo de nuestra ponente, nuestra invitada especial, la ingeniera Yanina Sánchez Calderón. Ella es egresada de nuestra casa de estudios. Asimismo, tiene una maestría en tecnologías de la información por la Universidad Nacional de San Martín y ella cuenta con experiencia en el sector público, desempeñando funciones en la gestión de sistemas institucionales y en la modernización de procesos vinculados con el gobierno digital. Asimismo, tiene la experiencia en el sector privado participando en proyectos de digitalización en el manejo de datos para la toma de decisiones. Sin más, voy a dar pase a la ingeniera para que pueda dar inicio con la ponencia. Ingeniera Yanina, la sala es suya. Hola, ¿qué tal, Will? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Janina Sánchez Calderón y hoy vamos a tocar pues un tema que nos toca a todos, ¿no? La ciberseguridad. Espero que al final de esta charla todos tengan conocimientos prácticos de cómo proteger su información. Y pues vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla, Will. A ver, un Sí, ratito. perfecto. Chicos, mientras comparte la ingeniera la pantalla y comunicarles que todas las preguntas se van a realizar al finalizar, al finalizar la presentación. Estaremos aceptando tres o máximo cuatro preguntas, así que por favor sírvanse a levantar la mano. Vayan mientras tanto formulando sus preguntas. Ok, bueno, también comentar que en la charla voy a hacer algunas preguntas cotidianas que si algunos usuarios lo han vivido, pueden ir también levantando la mano y participando o escribiendo en el chat. ¿Listo? Bien, empecemos por el título y el propósito de la sesión. El título lo dice todo, ¿no? Ciberseguridad en la era digital. Riesgos y buenas prácticas para proteger la información. Durante aproximadamente una hora veremos qué amenazas son más comunes y sobre todo qué hacer para estar más seguros. Comenzaremos con este interrogante. ¿Quién de ustedes ha recibido un correo o mensaje sospechoso pidiendo datos? Pueden ir levantando la mano, si gustan también pueden ir escribiendo en el chat. Creo que la mayoría de personas lo ha vivido, ¿no? Perfecto. Ahora, para dimensionar el problema global, a nivel mundial, cada 39 segundos ocurre un ciberataque. ¿Esto qué significa? Que mientras dure esta charla, habrá decenas de ataques sucediendo en tiempo real. Y no es un tema tan lejano en nuestra región. En Latinoamérica se registran más de 2.200 ciberataques al día, es decir, miles de intentos de robo de información, fraude y secuestro de datos cada 24 horas. Pero, ¿qué ocurre exactamente en nuestro país? En Perú. En Perú el ataque más frecuente es el phishing, mensajes que parecen legítimos, pero buscan robar credenciales y datos. ¿Cómo se ve en el día a día? Les muestro dos ejemplos muy comunes. La primera es la clonación de cuentas de WhatsApp para estafar contactos. Y la segunda son correos falsos de bancos solicitando claves. Quizás a alguno de ustedes les ha pasado, ¿no? En este panorama de estos dos ejemplos, que son casos más frecuentes que se dan en el país. Listo. Con este panorama, veamos los principales riesgos y cómo actuar. En este caso, vamos a analizar 5 riesgos con una fórmula muy simple. ¿Qué es? ¿Cómo identificarlo? ¿Y qué hacer? Empezaremos por el phishing. El phishing es un engaño digital donde los atacantes se hacen pasar por bancos o empresas para robar contraseñas o datos bancarios. Ustedes lo van a reconocer a través de remitentes extraños, enlaces raros o con un tono de urgencia. Por ejemplo, como vemos en la imagen, tenemos un correo que es del BCP, Banco de Crédito del Perú, hacia un destinatario que es el señor Flores. ¿Listo? Visualizamos
un correo electrónico que no es el oficial, sino es falso. Nosotros, entonces, ¿qué debemos hacer ante ello? No hacer clic en ningún enlace. Verificamos un mensaje de urgencia, ya que en la parte inferior dice ingresa y actualiza aquí. Te está pidiendo que actualices tus datos, en el cual tú vas a ingresar información confidencial. Ahora, aparte, ¿cómo te puedes dar cuenta que es un correo electrónico falso? Ingresando directamente a la web oficial del banco o en este caso de alguna empresa que te esté enviando correos. Si identificamos que ese correo es un correo que no es oficial y que simplemente está tratando de robar nuestra información, lo que debemos hacer es reportar el correo como phishing y eliminarlo inmediatamente. Ahora, veamos un software malicioso, malware. Malware es un tipo de software diseñado para dañar o robar. Existen varios tipos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos lo que es los virus, los troyanos, los ransomware, y además lo identificamos a través de diversas señales. Es decir, por ejemplo, a través de archivos adjuntos, con nombres sospechosos o con extensiones sospechosas, o cuando incluso nosotros intentamos instalar en nuestros equipos aplicaciones craqueadas, que creo que muchos lo hacen frecuentemente con tal de no pagar alguna suscripción, ¿correcto? Por ejemplo, entre ellos software craqueados tenemos AutoCAD, tenemos Civil 3D y diversos softwares, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos esto al momento de extraer ese archivo? A través de ventanas extrañas. Y acá, por ejemplo, quiero detenerme un poco con la imagen que pueden observar, que es de WannaCry. WannaCry fue un ataque muy conocido que marcó la historia de la ciberseguridad en el año 2017 y afectó a más de 200.000 computadoras en 150 países. ¿Qué hacía este? Pues bloqueaba los archivos del usuario y pedía un rescate en bitcoins para liberarlos. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿no? ¿Por qué fue tan grave esta situación? Pues lo grave es que muchas de esas computadoras pertenecían a lo que son hospitales, pertenecían a empresas, a servicios públicos. Por ejemplo, lo que pasó en el Reino Unido, se paralizó totalmente parte del sistema de salud. ¿Por qué? Porque estos equipos no podían acceder a historiales clínicos ni atender ninguna emergencia con normalidad. Ahora, ¿qué aprendemos de esta situación? Que la mayoría de estas máquinas afectadas no estaban actualizadas. Bastaba simplemente con haber instalado los parches de seguridad que Microsoft había publicado semanas antes. Y si ellos hubieran actualizado esos parches, el ataque no habría tenido tanto éxito. Por eso siempre insisto que las actualizaciones, aunque pues molestan, pueden salvar datos, dinero o incluso vidas, como en este ejemplo que acabo de dar, ¿no? Ahora, ustedes también se preguntarán, ¿por qué bitcoins y no dólares, ¿no? Supongamos, transferencias bancarias. Pues la respuesta es muy simple. El Bitcoin les daba a los atacantes total anonimato, facilidad de cobro en cualquier parte del mundo y la garantía de que el pago no podía también revertirse. En otras palabras, era la manera perfecta para ellos de recibir dinero sin dejar rastro en los bancos. Ahí ustedes se pueden dar cuenta de la habilidad, ¿no?, que tienen para poder ingresar a la información y poder vulnerabilizar los sistemas, tanto estatales como privados. Otro impacto muy común en redes es el robo de identidad. Ocurre pues cuando usan tus datos, fotos para suplantarte y cometer diferentes tipos de fraudes. Por ejemplo, tenemos perfiles duplicados, cuentas recién creadas y mensajes pidiendo dinero. ¿Cómo debemos actuar ante esta situación? No aceptar solicitudes duplicadas, reportar o bloquear o también avisar a tus contactos, ¿no? Si encuentras algún perfil duplicado con tus mismas fotos. Por ejemplo, un caso típico que se da es cuando alguien crea un perfil falso
Copia la foto, el nombre de la persona real y empieza a enviar solicitudes de amistades duplicadas. Y una vez que los contactos aceptan este perfil falso, ¿qué es lo que hace? Empieza a mandar mensajes solicitando apoyo, en específico solicitando apoyo de dinero, ¿no? O favores también. Incluso también se pueden crear perfiles falsos sobre ONGs y haciéndose pasar por estas organizaciones. Listo. Ahora, cuidado también con en dónde nos conectemos. ¿Por qué? Porque tenemos las redes de Wi-Fi públicas. Las Wi-Fi públicas son muy prácticas, pero también pueden ser muy inseguras. Pueden insertar datos de información personal. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en un café o en un restaurante, estamos comiendo tranquilos y nos conectamos a un Wi-Fi que dice, supongamos, Free Coffee Wi-Fi. Parece inofensivo, ¿no? Y además que lo podemos utilizar de manera gratuita ya que va a estar sin contraseña. Pero en realidad pudo haber sido creado por alguien que está sentado en una mesa más allá esperando a que nosotros caigamos y nos conectemos. Y una vez dentro, puede ver qué páginas visitamos, puede robar contraseñas o incluso interceptar transacciones. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta situación? No ingresar a ninguna página sensible, es decir, por ejemplo, banca móvil o realizar compras por página web y debemos utilizar VPN o datos móviles personales propios de nuestro dispositivo para operaciones importantes, por ejemplo, yapear, realizar alguna transferencia bancaria, etcétera, ¿no? Ahora, más allá de la tecnología, importa muchísimo el factor humano, es decir, la ingeniería social, que es el punto 5. La ingeniería social es un tipo de manipulación, ya que fingen ser, por ejemplo, el banco, una persona que da soporte técnico, un soporte técnico de alguna red telefónica, o simplemente también se pueden suplantar la identidad de algún familiar. Te apuran, te piden claves o tokens, por ejemplo, en Yape, Plin, de manera urgente, de manera inmediata, haciéndote desesperar para que tú caigas en ello. Un caso muy común que se da en Perú es, por ejemplo, la llamada telefónica del supuesto banco, ¿no? Te dicen con una voz tan, pero tan seria que, por ejemplo, se detectó un intento de fraude en tu tarjeta y necesitamos, por favor, que verifiquemos su clave para que podamos evitar este robo. Y ¿qué hacen las personas? Muchas veces caen, especialmente los adultos mayores y las personas que no están bien informadas acerca del tema. Es por eso que el tema de ciberseguridad, al menos los principios básicos, debemos conocerlo para evitar caer en este tipo de estrategias por estos ciberdelincuentes. Ahora, ¿qué debemos hacer si nosotros ya contestamos la llamada o simplemente le queremos seguir el juego, ¿no? Lo cual no debería pasar. Nunca debemos dar datos personales, ya sea por llamada o chats. Debemos cortar inmediatamente la llamada y, por ejemplo, si es una llamada del banco, debemos informarnos cuál es el número oficial. Por ejemplo, si se hacen pasar por el BCP, Banco de Crédito del Perú, que tu cuenta está siendo vulnerabilizada. ¿Qué debemos hacer? Primero, informarnos, verificar si la persona que nos está llamando, el número que está ingresando a nuestro teléfono, sea el oficial. ¿Cómo lo debemos hacer? Ingresando simplemente al sitio web oficial. Y si en este caso se hacen pasar, por ejemplo, por algún familiar solicitando apoyo de dinero o que quizás se accidentó, ¿qué debemos hacer? Tranquilizarnos, no alarmarnos y comunicarnos con nuestra familia, ¿no? Nuestra familia que nos puede dar una información más segura. Ahora, como ya vimos los propensos ataques que se pueden dar a nivel general, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, ahora empezaremos a hablar sobre cómo protegernos con las buenas prácticas de ciberseguridad. Vamos a arrancar con lo que son las contraseñas.
Las contraseñas son muy importantes y creo que todos los que estamos conectados, o la mayoría, el 98% de las personas, utiliza diferentes tipos de software, ¿no? Incluso redes sociales, inclusive diferentes tipos de aplicaciones que tienen instaladas en su celular para realizar yapeos, transferencias bancarias, ¿no? ¿Y cuál es la clave que más utiliza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y para colmo, la utilizan para todos sus dispositivos, para Yape, para banca móvil, para la aplicación de Interbank, para aplicación de Caja Piura, para el Banco de la Nación. Todos tienen la misma contraseña. Ahora, a nosotros no nos sirve de nada si tenemos un antivirus, un firewall, si nuestra clave es débil. Además, debemos reforzarla con un segundo factor de autenticación, ya sea, por ejemplo, con código de mensaje o una aplicación de autenticación. En la pantalla tenemos un dato muy importante. En NordPass, en el año 2025, nos indica que la contraseña más utilizada en el mundo todavía es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Como ya lo había mencionado, con más de 4,5 millones de usuarios. Y adivinen cuál sigue en el top 10, la palabra password, ¿no? Esto significa que aún millones de personas siguen dejando la puerta abierta a los delincuentes de ciberseguridad, ¿ok? Ahora, una pregunta que voy a realizar y bueno, levantan su manito o ustedes mismos ahí donde se encuentran pueden responderse con total seguridad. ¿Quién alguna vez usó su fecha de cumpleaños, quizás el nombre de su mascota o algo fácil de adivinar como contraseña? Yo creo que la mayoría, ¿no? La mayoría lo hizo alguna vez. Pero hoy vamos a aprender cómo hacerlo mejor. La clave está en crear contraseñas largas y mezcladas, es decir, ¿qué debemos incluir? Letras, debemos incluir números, debemos incluir símbolos y sobre todo lo que les estaba mencionando, debemos tener activado la autenticación de 2 pasos. Por ejemplo, podemos tener Google Authenticator, o en este caso, mismo Gmail, también si tú te conectas desde otro dispositivo, automáticamente te llega un correo o un mensaje de verificación si eres tú el que se está conectando, ¿no? Existe otro hábito esencial que es el mantener el sistema operativo y los programas siempre, siempre actualizados. Muchas veces en nosotros, que es habitual cuando tenemos nuestros equipos, posponemos las actualizaciones pues porque molestan o porque pensamos que no pasa nada si esperamos o porque simplemente queremos entrar a nuestro equipo a hacer algo, nos apareció una actualización y decimos en nuestra mente, ah, no, lo voy a hacer después, ¿no? Y esperamos y esperamos. Pero en realidad, cada actualización que nosotros tenemos en nuestro equipo corrige vulnerabilidades que los atacantes aprovechan cada instante, chicos. Les pregunto, por ejemplo, con sinceridad, ¿aplazan ustedes sus actualizaciones simplemente porque interrumpen lo que están haciendo? O, por ejemplo, ya sea su trabajo, se conectaron a jugar, ¿no? La posponen inmediatamente, dicen, no sé, la voy a hacer después y listo. Ahora bien, ¿por qué es importante tener actualizado nuestro equipo? Ya les había mencionado el ejemplo anterior de lo que ocurrió en el año 2017, el ataque llamado WannaCry, ¿no? Que fue un ransomware que afectó a más de 200.000 computadoras en 150 países. Bloqueó hospitales, bloqueó empresas, bloqueó servicios enteros. ¿Y saben qué tenían en común la mayoría de estos equipos? No estaban actualizados. Microsoft, como ya les había mencionado, ya había publicado un parche de seguridad semanas antes, pero como muchos usuarios no lo instalaron, no actualizaron, ¿qué pasó? ¿No? La lección es clara en este ejemplo. Cada vez que nosotros aplazamos una actualización, dejamos una puerta para que los atacantes entren. Como si tú dejaras, por ejemplo, tu casa donde vives, donde tienes
tus equipos, quizás tienes tu movilidad, guardas tu dinero en tu cajoncito, dejas la puerta abierta simplemente a libertad para que los delincuentes con facilidad puedan ingresar. Lo mismo pasa. Ahora, uno de los hábitos más importantes también que vamos a ver son lo de no hacer clic en enlaces sospechosos. Debemos ser desconfiados, tanto de correos como mensajes o anuncios que invitan a ingresar datos o descargar archivos. Tenemos que revisar detenidamente quién es el remitente, qué tipo de enlace nos está enviando, qué tipo de archivo nos está enviando, verificando en la web oficial si es el correcto. Como punto 4 tenemos el uso de copias de seguridad. Este también es uno de los hábitos más importantes, pero que nosotros muchas veces lo olvidamos. Es el uso de las copias de seguridad. Un backup significa guardar la información en varios lugares, ¿correcto? Puede ser ya sea en la nube, tenemos Google Drive, OneDrive, iCloud, ¿no? O un disco externo simplemente. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque si mañana más tarde nuestro dispositivo se pierde, nos lo roban o se daña, o simplemente es atacado por un virus, toda la información que nosotros tenemos se puede desaparecer para siempre. Y aquí viene la pregunta clave, ¿no? Que se pueden hacer ustedes mismos. ¿Qué información valiosa no podrían recuperar porque no hicieron un respaldo? Quizás trabajos de la universidad, quizás si estás presentando tu tesis y solamente lo tenías en ese dispositivo, ¿qué vas a decir? Pucha, no lo guardé en otro lugar y ahora ¿qué voy a presentar? No creo, ¿verdad? O inclusive fotos familiares, contactos importantes, ¿no? Bueno, la buena noticia es que hoy en día realizar copias de seguridad es muy sencillo. Solo hay que configurar el respaldo automático en la nube, ¿no? O utilizar un disco externo que actualice los archivos de manera periódica. Ahora, acá tenemos una reseña importante donde podemos incluirle en nuestra vida diaria. Quizás el backup no suele ser tan utilizado, pero es muy importante, ya que te va a servir cuando más lo necesites, porque cuando ocurra una emergencia, agradecerás haber guardado esa información en otro dispositivo. Hoy en día también utilizamos mucho lo que son las redes sociales, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook, diferentes tipos de redes sociales. Y la gran parte de nuestro día a día lo compartimos con personas extrañas. Y aquí entra un gran riesgo silencioso. ¿Cuál es? El dar demasiada información personal que luego puede ser usada en nuestra contra. Un ejemplo muy común que pues sucede día a día, ¿no? Que es cuando las personas publican su ubicación en tiempo real. Estoy en un café, estoy de viaje en la playa. Lo que quizá nos imaginen es que esa información puede ser utilizada por algún delincuente cibernético que planea robarte o que va a saber cuando tú no estás en casa, quizás para llamar a algún familiar y decirle quizás no, que te accidentaste o que estás necesitando dinero de manera urgente, que tu celular se apagó y que necesitas una transferencia inmediata. Y quizás nuestros familiares en esa desesperación porque te están llamando y tú no respondes, pues, ¿qué van a hacer? Quizás muchas veces van a caer en eso y van a realizar la transferencia. La recomendación aquí es, pues simple, ¿no? Si quieren publicar una foto de algún viaje, háganlo ya cuando regresaron del viaje. Es lo más recomendable. Y si comparten su ubicación, que solo sea con personas de confianza, no con personas extrañas. Hoy en día, la inteligencia artificial no solo lo usamos nosotros para trabajar o estudiar, ¿no? También lo utilizan los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque los ejemplos que ya puse anteriormente lo utilizaban cuando la inteligencia artificial no avanzaba a gran escala. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que los ciberdelincuentes están utilizando la inteligencia artificial para hacer sus ataques mucho más efectivos, ya que con inteligencia artificial se puede crear diversas cosas, como por ejemplo, podemos
automatizar correos de phishing que parecen cada vez más reales, crear un malware más evasivo, ¿no? Que se esconda del antivirus. Por ejemplo, si ustedes nada más tienen en sus equipos instalado el Windows Defender, ¿no? Ahora, también se pueden crear deepfakes de voz o video, que esto sirve especialmente para engañar a las personas con lo que son suplantaciones muy creíbles. Y de aquí viene un dato muy impactante que se da actualmente en el año 2025. El 80% de estos ataques ya están usando inteligencia artificial, que sirve para mejorar su eficacia. Ahora, también les quiero hablar sobre un fenómeno que es muy reciente y peligroso, que es la suplantación de identidad mediante videos y audios falsos. Estos videos y audios falsos son creados con inteligencia artificial, que parece totalmente real. La tecnología permite detenidamente y detalladamente imitar voces y rostros con tanta precisión que resulta muy, pero muy difícil distinguirlos. Lo más preocupante es que ya no solo se usan para bromas en internet, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, ingresamos a TikTok y vemos diferentes tipos de videos creados por inteligencia artificial. Mayormente las personas adultas caen en estos videos y dicen, ah, no, sí, sí es real, ¿no? Las personas que estamos mucho más ligados a lo que son la tecnología, sí podemos identificar quizás si es un video falso o es un video verdadero, ¿no? Ahora, no solamente se está utilizando para realizar este tipo de bromas en Internet, sino también para fraudes o extorsiones y suplantación de identidad. Por ejemplo, en Perú ya se han reportado varios casos en los que, por ejemplo, un empleado recibe una videollamada y, por ejemplo, es su jefe pidiéndole una transferencia inmediata porque sus cuentas no puede ingresar, se bloquearon automáticamente y como el personal o el empleado ve que es su jefe, quizás dice, pucha, si no le ayudo, si no le apoyo, me despide, ¿no? Y como el rostro, su rostro y su voz es idéntico, ya que está generado con inteligencia artificial, pero en realidad se trata de una persona que lo ha creado, que no es real, muchas veces caen en este fraude y simplemente transfieren el dinero. Otro dato importante es que el FBI ya advirtió sobre este aumento de fraudes, ¿no? Porque pueden manipular a diversas personas para que entreguen dinero, no solamente dinero, sino también información confidencial. Ahora, cuando pensamos en ciberataques, solo quizás pensamos en que el delincuente entra directamente a nuestra computadora, a nuestro equipo, a nuestra red, pero en realidad muchas veces no nos atacan a nosotros así de manera directa, ¿ok? Sino que atacan a nuestros proveedores, las empresas que tienen nuestra información confidencial. ¿Cómo hacen eso? A través de una cadena de suministro, que es un tipo de ataque. Es decir, por ejemplo, si un proveedor tiene una brecha de seguridad, por ahí puede entrar el atacante y comprometer a todos los clientes que están registrados. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó con el caso de Interbank en el año 2024. El ataque no fue directo al banco, sino que un proveedor externo de servicios tecnológicos filtró esta información. ¿Y cuál fue el resultado? Más de 3 millones de clientes con datos personales filtrados. ¿Listo? Y aunque no se comprometieron o no se vio en la noticia, en las noticias o fuentes externas que se comprometieron contraseñas, depósitos o transferencias, ¿no? ¿Qué es lo que afecta aquí en este caso? Es el riesgo de esa información de cada cliente que se va a utilizar más adelante para phishing o fraudes posteriores que se van a ir dando, ¿no? Este caso en particular nos recuerda que la seguridad no solo depende de nosotros, sino también de los proveedores en quienes nosotros confiamos. ¿Y qué es lo que pasa? La desconfianza a este banco, ¿no? Muchos clientes se fueron retirando. Ahora, la computación cuántica también tiene un poder de cálculo
tan grande como no se imaginan. Cuando se masifique, porque hoy en día no se escucha mucho, podría romper los algoritmos descifrados actuales en cuestión de horas, lo que tomaría, pues, en años anteriores, mucho tiempo, ¿no? Por eso hablamos ahora de cifrado postcuántico. ¿Qué es esto? Son nuevos algoritmos capaces de qué hacer, resistir estos ataques. El NIST ya ha publicado, por ejemplo, estándares oficiales que se da en esta línea, pero lo preocupante aquí es que menos del 5% de las empresas en el mundo tiene un plan de transición. ¿Y cuál es aquí el punto o el objetivo? Aunque la computación cuántica no esté tan extendida porque no se escucha mucho hablar de ello, debemos prepararnos desde ahora, al menos conociendo principios básicos de ciberseguridad, para nosotros no quedar expuestos el día que se vuelva una realidad cotidiana, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, en años anteriores no se escuchaba mucho de ciberataques. No teníamos, por ejemplo, la creación de diferentes aplicativos móviles como Yape, Banca Móvil. Las personas adultas pueden corroborar de ello. No se tenía esas aplicaciones que hoy en día nos facilitan transferir dinero de manera inmediata, de un destino a otro. No se tenía, ¿no? Mientras más van surgiendo, más necesidades, se van creando nuevos aplicativos, los ciberdelincuentes van buscando la manera, van buscando la entrada de cómo llegar para cometer su objetivo, ¿no? ¿Y cuál es su objetivo? El dinero o filtrar información personal. ¿Listo? Ahora, también cuando hablamos de ciberseguridad, no solo debemos pensar quizás en computadoras o celulares o la red, ya que cuando hablamos de ciberseguridad, quizás eso se viene a nuestra mentecita, ¿no? Hoy en día la ciberseguridad también está relacionada con lo que es la tecnología operacional. ¿Qué quiere decir esto? Máquinas, plantas de agua, redes eléctricas, sistemas de transporte. Todo esto está conectado con la tecnología de la información. Esa convergencia, ¿qué significa? Que un ataque digital puede tener consecuencias físicas gravísimas. Por ejemplo, un ejemplo que se dio de manera global fue un ataque a una planta de agua que fue, a ver, recuerdo, en Florida, en Florida, en Estados Unidos, donde intentaron manipular el nivel químico del agua potable. Ahora, esto afectaría a todas las personas que habitan en Florida, ¿correcto? Y lo mismo se dio aquí en Perú en el año 2023, donde la Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA, advirtió sobre la vulnerabilidad de las plantas de tratamiento y sistemas de distribución de agua, frente a lo que se dio los ciberataques. También se dio, si bien recuerdo, en el sector eléctrico, en la empresa eléctrica Enel, reportó varias incidentes de seguridad digital, donde afectaron a diversos clientes, mostrando que estas infraestructuras, ¿no? Pueden ser objetivos reales de los ciberatacantes, ¿correcto? Ahora, culmino con esta frase que dice, y es muy importante, el eslabón más débil en la seguridad de un sistema no es la tecnología en sí misma, sino las personas que la operan. Eso vendría a ser, pues, un poco de la charla de ciberseguridad. Hemos presentado ejemplos prácticos, concisos, de cómo ustedes pueden proteger tanto su información personal como su dinero digital. Ahora, quisiera escucharlos. Algunas preguntas pueden levantar la mano. Yo voy a ir verificando quién está levantando la mano para poder cederle la palabra y que pueda realizar la pregunta respectiva. A ver, Cristian, parece que desea realizar una pregunta. Sí, quisiera consultar, eh, Miss, ¿de verdad vale la pena, usar antivirus si ya tengo un Windows Defender? Claro, por ejemplo, Windows Defender ha mejorado mucho
y ofrece una protección básica, pero adecuada, ¿no? Para usuarios comunes. Siempre, eso sí, ¿no? Siempre, siempre que esté actualizado. Sin embargo, un antivirus adicional, por ejemplo ese, que es de buena reputación, puede añadir más capas de seguridad, ya sea como navegación segura, protección contra ransomware o incluso análisis en tiempo real, ¿no? Que es clave para que tu equipo esté seguro y además actualizado con los parches de antivirus. Pero eso ya queda a criterio del usuario, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Nesli, me parece que deseas consultar. Sí, buenas noches. Una pregunta. Quería preguntarte sobre el uso del VPN. ¿Realmente protege mi información? Bien, sí, estás en lo correcto, sí. Una VPN cifra tu conexión y realmente protege tus datos, especialmente cuando estás conectado a una red pública. ¿Qué realiza esto? Evita que, por ejemplo, otros intersecten tu información, pero siempre hay que elegir proveedores confiables, ¿no? No todas las VPNs gratuitas en sí son seguras. La VPN simplemente es un complemento, pero no un reemplazo en sí de las buenas prácticas. ¿Alguna otra consulta? No, eso sería todo. Gracias. Ok. Sí, José Zapata, disculpa. Sí, profesora, buenas noches. Por ahí leí que las VPNs actualmente ya no son seguras. ¿Es correcto ello? Ok. Para usuarios comunes que simplemente se van a conectar a realizar, por ejemplo, alguna navegación en alguna red pública, sí le puede servir. Pero como bien decía, de proveedores confiables. Las VPNs gratuitas no suelen ser tan seguras. ¿Listo? Por ejemplo, pueden utilizar o buscar proveedores que sean confiables para que puedan ingresar de manera segura. Pero hay otros tipos también de protección que no solamente va con la parte del VPN. ¿Alguna otra consulta? Sí, Jairo Jairo. tiene. Sí, tengo entendido que muchas empresas, por ejemplo, actualmente y sabiendo los riesgos de ciberseguridad que pueden llegar a existir, ellas mismas también llegan a contratar a hackers para que ellos puedan vulnerar sus propios sistemas para corroborarlos, ¿no? Ellos son los hackers de gorra blanca, me parece. ¿Qué diferencia hay entre las gorras? Porque supongo que esa es su categorización. Ya, sí, hay diferentes tipos de hackers. En este caso, los de gorra blanca no son los que en sí realizan este tipo de ataques, sino son los que buscan la manera de contrarrestar este tipo de ataques, ¿sí? Hay, por ejemplo, los hackers que lo hacen simplemente por pura diversión, por simplemente estar probando. Por ejemplo, suele suceder mucho con lo que es el doxeo. Simplemente están probando y ingresan a un tipo de red que no es dable. Hay los ciberdelincuentes, que sí son un tipo de hackers que lo hacen ya con mero propósito u objetivo para beneficio personal. En este caso, ya por ejemplo, dinero o información que les pueda beneficiar. Ahora, la diferencia de los tipos de hackers, que en realidad existen tres, son, por ejemplo, unos son los de gorra blanca, que como te había dicho, son las personas que buscan librar estos ciberataques, son éticos en otras palabras. Ahora también están, por ejemplo, lo que son de sombrero negro, que estos sí son los que lo hacen con mero beneficio, que tienen intenciones maliciosas, se podría decir, que sí saben a dónde van y qué beneficio esperan de lo que están haciendo. Y también pues son los de sombrero gris, ¿no? Que como ya les había dicho, que lo pueden hacer por simple curiosidad, ¿no? Sin fines maliciosos, pero también actúan obviamente sin un permiso o sin ética, porque recién están interactuando en ese mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, perfecto esto. Bien, vamos cerrando ya las preguntas, agradeciendo a la ingeniera Janina por su tiempo, por este tema tan valioso que es ciberseguridad.
Es un tema de mucho interés y sobre todo hoy en día, como ya lo mencionaba ella, con la creciente ola de la inteligencia artificial, que pues los ciberdelincuentes siguen capacitándose y encontrando determinados tipos de vulnerabilidades. Bien, esto sin más, pues vamos a cerrar ya la sesión del webinar, agradeciendo siempre la participación de cada uno de ustedes, recordándoles pues que esta es una serie de webinars que se va a venir realizando durante el presente semestre, a los cuales están invitados. La participación es de manera gratuita. Sin embargo, si alguno quiere obtener algún tipo de certificado, pues se puede inscribir para poder obtener el certificado. De igual manera voy a dejarles en el chat también mi correo para que puedan escribirme si en caso han ingresado por alguna otra plataforma o les han compartido el enlace para que puedan escribirme y brindarles los pasos para que puedan registrarse. Les cedo la palabra, ingeniera, para que pueda despedirse del webinar. Sí, muy bien. Bueno, agradezco a todos por el acompañamiento. Muchas gracias por sus consultas, sus opiniones. Igual les he estado leyendo en el chat. Les recomiendo muchísimo inscribirse a estas charlas y también si desean algún tema de preferencia, ya sea práctico, explicativo, pueden recomendarlo, ¿no? A través del enlace que les va a brindar William y pueden solicitarlo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias, ingeniera. Gracias a todos por su participación y estamos culminando. Nos vemos en el próximo webinar. Listo. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chao, nos vemos. Muchas gracias. Hasta Nos luego, vemos. gracias. Adiós. Perfecto, gracias, gracias.